En el año 2016 en Chile se estaba desarrollando el proceso constituyente y lo que hicimos en el Laboratorio Constitucional fue invitar a dos colegios, uno particular subvencionado de San Bernardo, el Montessori, y otro un colegio particular pagado, el St. George College, a trabajar, a los estudiantes a trabajar en una propuesta de artículo para la Constitución. Lo que hicimos entonces fue que los estudiantes investigaran, estudiaran y nos llegaran con una propuesta de cómo en la Constitución deberían estar contemplados los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Tema que particularmente en Chile es relevante porque la Constitución no garantiza el derecho de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el desafío para ellos era cómo poder incorporarlos en un artículo de la Constitución, este tema tan vital para nuestra sociedad. Tenemos con el censo del año 2002 que existen 692.192 indígenas autodeclarados, que la concentración por regiones. Tenemos gradualmente en la novena región un 29,5% es indígena, en la región metropolitana 27,7% y en la décima región 14,7%. ¿Cuáles son los pueblos indígenas en Chile? Bueno, según el censo, el 11,11% de la población declara pertenecer a la población indígena. Y para esto se consideraron 9 etnias, que son Aymara, Coya, Rapa Nui, Quechua, Atacameños, Cahuasca, Yaganes, Dieguitas y Mapuches. También cabe destacar que en la región metropolitana existe una población indígena por el proceso de migración. Hay altos porcentajes de pueblos indígenas que se conservan en sus zonas originarias. Tenemos que el pueblo Aymara, el 84,4% se conserva en su zona originaria en la primera región. Los atacameños, que en la segunda y tercera región conservan el 80%. Los Rapa Nui, que tienen un 56,7% que se conservan en la isla. Y tenemos también el pueblo mapuche, que por el proceso de migración anteriormente mencionado, se divide en 3 regiones. La más importante es la región de la Araucanía, con 33,6%, en la región metropolitana no menor un 30,3% y en la décima región tenemos un 16,7%. Cuando estudiamos la historia de nuestro país nos damos cuenta de lo tensa que ha sido la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios. A partir de la independencia, que la imagen liberal en la construcción del Estado edificó un hombre muy abstracto, que en función de los ideales de la Ilustración no reconoce la particularidad cultural que representan los pueblos ancestrales, sino que se centra en la función de igualdad y libertad de cada uno de los individuos que conforman la denominada nación chilena. Bueno, refiriéndome a los indígenas, principalmente a los mapuches, vemos que el Estado los manipula. O sea, ni siquiera los vemos. Tenemos que el Estado chileno ha subestimado a los pueblos originarios. Tenemos que en las mallas curriculares de historia se nos enseña el descubrimiento de América. ¿Por qué no hablamos de invasión? ¿Por qué no hablamos que nuestro territorio no han invadido los territorios europeos? ¿Por qué nosotros enseñamos descubrimiento? Por esto, es de suma importancia que las organizaciones representativas de estas etnias originarias tengan participación dentro del Estado como agentes activos en pro de su propio desarrollo. Además, con la actual ley indígena, el Estado ha tratado de guardar a la población originaria, siendo que nosotros se nos debe enseñar a reconocer. La población chilena no sabe reconocer porque no se le ha enseñado a reconocer. El mayor problema es, según dice Daniel Márquez, que en el debate sobre el indigenismo, sus actores principales, los llamados indios, son y han sido objeto de la discusión, pero no participantes de la misma. Acá se destaca la urgente necesidad de representación que tienen nuestros pueblos originarios, que solo se soluciona dándoles acceso a las funciones públicas. Actualmente se ve que hay falencias en la legislación respecto a los pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Estas problemáticas han surgido a raíz de que se han evidenciado diversos incumplimientos por parte del órgano del Estado. Este ejercicio nos permitió trabajar con jóvenes y romper ciertos mitos y ciertos paradigmas que tenemos como establecidos en nuestra sociedad. Primero, que los jóvenes no están interesados. En realidad lo que vimos es una gran motivación de los jóvenes, un interés genuino y particularmente de distintos sectores socioeconómicos por trabajar el tema del reconocimiento, de la identidad, temas que son muy complejos. En segundo lugar,
Fue impresionante el trabajo que ellos hicieron, más de 60 jóvenes en un colegio y otros 60 en otro, por ponerse de acuerdo, trabajar y llegar a ciertos consensos y cómo en un microproyecto se puede llegar a generar ciertos acuerdos respecto de un tema tan trascendental como son los pueblos indígenas. Y finalmente las diferencias sociales, pese a que existen fuertes diferencias sociales en Chile, los jóvenes en distintos niveles socioeconómicos pueden hacer una reflexión creativa para intentar resolver un problema que el país no ha podido resolver y que ciertamente es muy relevante para nuestra sociedad. La postura de nuestro curso ante esta problemática es que debemos crear una sociedad, una nación multicultural. La República de Chile se constituye como un Estado intercultural, por lo cual le otorga reconocimiento, respeto y protección a sus pueblos originarios. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular proteger las tierras de los pueblos originarios, así como reconocer y promover su lengua y cultura. Además, en pos de su efectiva representación en el sistema de gobierno, el Congreso se reservarán 2 escaños senatoriales y 4 diputaciones para los pueblos originarios. Que sí haya del derecho y les otorguemos cierto derecho a decidir por lo que tiene que ver netamente con ellos. Y la plurinacionalidad es lo único que nos puede llevar a esto. Queremos conformar a una ciudadanía donde todos los actores seamos protagonistas, donde todos los actores nos podamos cohesionar en esta sociedad. No nos queremos hacer los ciegos ante lo que fue anterior a nosotros, y es por eso que nosotros proponemos la multiculturalidad. Un país que adopta la interculturalidad se rige bajo un gobierno que promueve el desarrollo de las diversas culturas y un diálogo democrático entre estas. Se apela a interculturalidad y no a multiculturalidad, ya que lo que se espera es convivencia entre las distintas etnias y no una mera coexistencia. Bueno, con la plurinacionalidad lo que buscamos es que haya protección, que hayan oportunidades, que haya inclusión y participación, que es lo más fundamental. Y por qué no decirlo, participación política en el Congreso, como corresponde. ¿Para qué? Para que ellos sean parte, se informen y estén presentes en lo que haya, en las decisiones que se vean netamente involucrados, para optar por una nación en la que también se tomen determinaciones y decisiones en conjunto. Escribir un artículo sobre la Constitución en un tema tan controversial como el reconocimiento de los pueblos indígenas es aún más difícil. El desafío que tomaron los estudiantes que invitamos a trabajar en torno a esto fue precisamente ponerse de acuerdo. Nos sorprende de manera muy significativa la capacidad de desarrollar mecanismos de deliberación, de toma de decisiones y tomar acuerdos para llegar a un consenso. Y lo segundo importante es el despliegue de cierta imaginación política y constitucional que en cada una de las instancias de discusión que tuvieron estos estudiantes desarrollaron. Particularmente el compromiso que manifestaron con la necesidad de efectivamente reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución. Aquí lo importante del ejercicio desarrollado por los estudiantes es efectivamente la pluralidad de alternativas a las cuales llegaron. Por un lado, la necesidad de reconocer el carácter multicultural de Chile, también favorecer las relaciones interculturales y en último término, una de las sugerencias más interesantes o relevantes e incluso arriesgadas en el contexto político actual es la necesidad de pensar Chile como un Estado plurinacional.